Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios esta tarde y lo vamos a hacer en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer desde Segunda de Pedro, del capítulo 1, verso 3. Me dice un amén, por favor, cuando tenga la palabra. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, hermanos. La palabra del Señor merece reverencia, amén. Bueno, dice el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Ahí, hermanos, dejamos la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre y buen Dios que estás en el cielo, muchas gracias te damos por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor, Señor, sobre nosotros, por amarnos como nos has amado, por salvarnos y por darnos, Señor, una salvación tan grande como la que has hecho a nuestro favor, como la que has obrado para nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Oramos por las diferentes necesidades en medio de tu iglesia, que puedas obrar, Señor, conforme a la necesidad de cada persona, de cada individuo, de cada hermano. Señor, obra a favor de tu pueblo. Señor, aquí estamos, nuestra esperanza siempre está puesta en ti, Señor. Nuestra confianza está siempre puesta en ti y por eso a ti clamamos. También oramos por tu palabra, Señor, para que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor, en tu misericordia, que puedas consolarnos a través de tu verdad. Háblanos, Señor, y obra en este tiempo como lo has hecho en este momento de la alabanza, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por quien te damos gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Antes de dar inicio, hermanos, a nuestro tema esta tarde, solamente para decirle que hoy es el último servicio que tenemos en este lugar. El próximo domingo estaremos en la 125 de la Irving. Siempre el horario es el mismo. Amén, hermanos. Así que ahí les esperamos. Vamos a tener un buen tiempo. Creo que la primera actividad que vamos a realizar va a ser una actividad con los servidores. Necesitamos tener una actividad con los servidores el primer sábado. Pero ya el domingo el próximo domingo estaremos anunciando eso. Vamos a estar bien. Ese lugar tiene capacidad para 500 personas. Así que vamos a estar ahí y vamos a tener un poco más de tiempo y espacio para poder canalizar, hermanos, la obra de Dios. La obra necesita ser canalizada. Usted sabe lo que es un canal, ¿verdad? Es para que el agua circule todo el tiempo y se permanezca el agua saludable. Y esa es la canalización que la iglesia necesita tener. Amén, hermanos. Actividades que nos mantienen o que mantienen nuestra vida espiritual. Así que ahí les vamos a estar esperando con la ayuda del Señor.
Hermanos, continuamos siempre hablando acerca de los beneficios de la palabra de Dios. La semana pasada hablamos acerca de el beneficio de la palabra con respecto al gozo. Hablábamos de lo importante que es el gozo. El profeta Jeremías dijo: comí tus palabras y fueron a mi paladar dulces, y sentí gozo y alegría en mi corazón. Entonces, hermanos, la palabra tiene beneficios, y hablábamos eso con respecto al gozo. Y hoy queremos hablar siempre con esa temática de los beneficios de la palabra, pero con respecto a las promesas de Dios. Los beneficios de la palabra con respecto a las promesas de Dios para nosotros. Yo creo que todos nosotros, hermanos, sabemos, y usted lo sabe si es cristiano, y sabe que todos los que somos cristianos somos ricos espiritualmente. ¿Cuántos son ricos acá, hermanos? Aleluya, no todos. Todos los que son cristianos somos ricos espiritualmente. Somos ricos. Pero, hermanos, tenemos un gran problema, y es que no vivimos como ricos espirituales, sino que muchas veces, hermanos, vivimos una vida con una pobreza espiritual, porque todavía tenemos una creencia de que hay personas que están más cerca de Dios que nosotros. Yo quiero decirle a usted que siempre oramos por la iglesia. En mis oraciones yo no puedo mencionar los nombres de cada uno, en primer lugar porque no se me quedan todos los nombres, pero, hermano, en segundo lugar porque son bastantes. Pero entonces lo que hacemos es orar de una manera general, generalizando, diciendo: Señor, ten el cuidado de tu pueblo, de tu iglesia y de los servidores, igualmente de todos. Pero usted no puede tener esa idea y pensar que el pastor o el líder o el supervisor o un profeta o un evangelista esté más cerca de Dios que usted. Todos estamos, hermano, y tenemos el mismo acceso a la presencia del Señor. La misma oración que yo puedo hacer y otro hermano puede hacer, o otra hermana que tiene dones, que es bautizado con el Espíritu Santo, es la misma oración que puede hacer una persona que acaba de venir al Señor, y ambas oraciones son escuchadas por el Dios del cielo. Amén, hermano. Porque para el Señor no hay favoritos. El Señor no tiene hijos favoritos. Para el Señor, todos los que hemos confesado, hemos creído en nuestro corazón y hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, todos nosotros somos ricos espiritualmente, y todos tenemos un acceso a la presencia de Dios directamente. Usted no necesita de un cura, de un papa, usted no necesita de un hombre que venga, interceda por usted. Tenemos un mediador, y su nombre es Cristo Jesús, nuestro Salvador, y Él es el todo suficiente. Él es el mediador entre Dios y los hombres, y por medio de Él nosotros tenemos entrada a la presencia del Padre. Amén, hermanos. El único mediador es Cristo y nada más. Entonces, cuando tenemos esa idea de que voy a pedirle oración al hermano porque a él escucha a Dios, eso es una pobreza espiritual. Eso es una decadencia espiritual. Porque si hay, hermanos, una necesidad en su hogar, usted no puede ir corriendo y ir a buscar al hermano que venga. Y usted puede hacerle una llamada. Si usted, hoy tenemos las redes sociales, y puede decirle: mire, hermano, ¿será que puede acompañarme en una oración? Estoy pasando una situación difícil. Y el hermano le puede decir: amén, hermano, oremos. Pero si el hermano no nos llega a contestar la llamada, porque todos estamos ocupados en el afán de la vida, usted no puede quedarse así. Usted tiene que doblar sus rodillas, porque usted es rico espiritualmente. Usted tiene acceso a la presencia de Dios. Amén, hermano. Entonces, todos los cristianos espiritualmente somos ricos, y tenemos que actuar
con esa riqueza espiritual de que tenemos un acceso directo a la presencia del Padre, siendo nuestro mediador Cristo que murió por nosotros. Las promesas de Dios, hermanos, son para nosotros como el pueblo de Dios. Por eso le digo que somos ricos espiritualmente, porque todas las promesas que están en la palabra, el Señor las dejó para su pueblo, son para nosotros, no es para nadie más. Las promesas son para nosotros. Y esas promesas, hermano, que el Señor dejó establecidas en su palabra, lo que hacen es que nos dan a conocer la buena voluntad del Señor para nuestra vida. Son promesas que nos dan a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, hermano, quiere decir que las promesas de Dios son el testimonio externo del corazón de Dios, y nos muestra ese amor que Dios tiene para nosotros. Y no solamente, hermanos, las promesas de Dios nos muestran el amor de Dios para nosotros, sino que nos muestran el cuidado de Dios para nosotros. Dios cuida de nosotros todos los días de nuestra vida. Dios nos ama como nadie nos ha amado. Hoy en la mañana yo oraba al Señor y le decía: Señor, enséñame a amarte. Pero no solamente enséñame a amarte, sino enséñame a valorar y a entender que nadie nos amará más que tú. Porque eso es verdad, hermano. Nadie nos llegará a amar más que Dios, porque nadie dará nada por nosotros. Eso lo hizo únicamente el Señor, que dio a su Hijo por usted y por mí. Amén, hermanos. Entonces, lo que hacen las promesas es que nos muestran el amor de Dios, el cuidado de Dios para nosotros. Entonces, hermanos, la palabra de Dios lo que hace es que nos muestran y nos revelan, en primer lugar, que las promesas de Dios son grandísimas y son preciosas. Y eso es lo que vemos acá, hermanos, en esta porción que hoy hemos leído. Dice el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y nos llamó por excelencia. El verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hermano, acá vemos que la palabra de Dios nos muestra que las promesas de Dios, en primer lugar, son grandísimas. Son grandísimas. Porque dice que son grandísimas promesas para que por medio de esas llegáramos a ser participantes de una naturaleza divina. Por eso es, hermano, que nosotros ahora comprendemos la palabra de Dios, comprendemos lo que Dios quiere, comprendemos los planes, entendemos la vida de Dios, entendemos los deseos de Dios, entendemos las exigencias que tiene la vida cristiana. ¿Cómo es que usted llega a comprender y a entender las exigencias que tiene la vida cristiana? La vida cristiana tiene exigencias. Una de ellas es leer la palabra. Usted quiera o no quiera, le guste o no le guste, usted debe de leer la palabra de Dios, sí o sí. Usted debe de orar. Son exigencias. Usted debe de abstenerse, usted debe de guardarse, usted debe de consagrarse. Tiene exigencias, pero eso lo comprende usted a través de una naturaleza divina que hoy hemos recibido por medio de Cristo. Pero esa naturaleza divina que está en nosotros, dice, hermano, que es
que vino a través de una grandísima promesa y una preciosa promesa. O sea que esa promesa, hermano, que Dios dejó, trajo como resultado una naturaleza divina en nosotros. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué es que las promesas de Dios son preciosas? ¿Por qué es que las promesas de Dios? Por eso dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice que nos ha dado preciosas promesas. Son preciosas las promesas de Dios. En primer lugar, como le dije, son grandísimas y son preciosas. Preciosas porque tienen un valor incalculable. Incalculable. Porque nadie, hermanos, puede hacer promesas de la dimensión en las que Dios las hace para nosotros. ¿Cuántos hacemos promesas? Fíjese que la Biblia habla de que una promesa es una deuda. ¿Y cuántas promesas nosotros hacemos? Es más, nosotros le hemos prometido a Dios 1000 cosas. Y si Dios sacara el libro de promesas, estaríamos endeudados con el Señor. Amén, hermano. Porque siempre le decimos al Señor, Señor, si nos saca de esto, te prometo, y ya empezamos a prometerle. Pero no solamente a prometer, sino que le prometemos a nuestros hijos, mire, vamos a estar con ustedes hasta el final. Pero esa promesa muere cuando nosotros morimos. Amén, hermano. Porque un día nos vamos a morir y las promesas que hicimos se irán con nosotros. O sea, son promesas, las promesas que los mortales pueden dar a otros, son promesas que van a perecer. Amén, hermano. Son promesas que perecerán. Pero las promesas que Dios da son preciosas porque son incalculables. Porque son, hermanos, un tesoro que Dios nos ha entregado a nosotros. En primer lugar, las promesas de Dios son preciosas porque son incalculables y porque son un tesoro que Dios le ha dado a su pueblo. Pero también, hermanos, son promesas preciosas porque esas promesas de Dios son un faro en la oscuridad, recordándonos, hermanos, en los procesos de la vida, de que nosotros no estamos solos. ¿De qué se acuerda usted cuando está en la tribulación de su vida? ¿A qué se aferra usted cuando está atravesando la dificultad más grande de su vida? ¿De qué se acuerda usted? De la palabra de Dios. De la palabra. Y usted empieza a memorizar la palabra y empieza a recordar que el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. Amén, hermano. Que Él pelearía a favor de nosotros, pelearía con nosotros, es otra promesa. Y que en el Señor somos más que vencedores. Oiga, son promesas. Entonces son preciosas, hermano, porque son un faro de luz en medio de la oscuridad de la vida o que la vida nos presenta. Entonces las promesas de Dios son preciosas porque son, hermanos, las que alumbran nuestro caminar cuando el camino se ve oscuro. Son las que traen claridad a nuestra vida cuando estamos viviendo confusiones en nuestras decisiones. Es la palabra de Dios, son las promesas de Dios las que nos ayudan. Entonces son preciosas porque son, hermanos, porque son promesas incalculables. Son preciosas porque son un tesoro que Dios ha entregado a su pueblo. Y son preciosas porque son un faro en la oscuridad de la vida. Y son las que nos sostienen, hermano, día con día delante del Señor. Pero luego dice que aparte de que son promesas preciosas, también dice que son grandes promesas. Y dice que son grandes, hermano. Pero ¿por qué es que son grandes? Son grandes promesas porque vienen de un Dios grande. Amén, hermano. Y son grandes porque son promesas que están para unos grandes pecadores. Amén, hermano. Entonces son promesas grandes porque
proceden y provienen de un Dios grande. Y son para grandes pecadores. ¿Cuántos son grandes pecadores aquí, hermano? Aleluyita. Pero grandes pecadores, no más que hoy ya hemos creído y hemos confesado nuestros pecados delante de Dios. Pero somos grandes pecadores. Nadie nos ganaba. Ahí tenemos doctorado, hermano. Los niños, usted no les enseña a ellos a hacer la maldad. Ellos lo traen ya. Los niños ya vienen con esa maldad, hermano. ¿Quién les enseñó a mentir? Nadie. Ellos mienten. ¿Y dónde lo aprendiste? Y dime dónde lo viste. No lo vio en ningún lugar. Está en la naturaleza del hombre. Porque para eso no se necesita, no se necesita estudiar, uno lo trae ya. Esa naturaleza caída ya está en nosotros. Entonces, somos grandes pecadores. Pero para estos grandes pecadores, hermanos, salieron grandes promesas de un Dios grande. Entonces, son grandes porque vienen de un Dios grande para grandes pecadores, pero son grandes porque, hermanos, también producen grandes resultados, o obran grandes resultados. Entonces, los resultados que las promesas de Dios tienen son grandes. Y los asuntos que encierran las promesas de Dios son de gran importancia en la vida. Entonces, por eso es que las promesas de Dios son preciosas en primer lugar, dice la Biblia, y son grandes, porque provienen de un Dios grande para grandes pecadores y obra, hermano, grandes resultados y son de gran importancia en la vida de las personas. Entonces, primero nos muestra que son grandes promesas. En segundo lugar, hermano, nos enseñan que nosotros, en primer lugar, que son grandes promesas y que son preciosas promesas. En segundo lugar, tenemos que ver a quién le pertenecen esas promesas. En segundo lugar, por eso dice acá, dice que como todas las cosas le pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de una naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, en primer lugar, hermanos, son promesas que Dios dejó, grandes y preciosas. En segundo lugar, en segunda de Corintios, hermanos, vamos a leer algunas porciones de la Biblia. En segunda de Corintios, en el capítulo 1, segunda de Corintios en el capítulo 1, quiero que veamos ahí en el capítulo 1, en el verso 19. Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces mire lo que dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice Pablo, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí o no, dice, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces dice que todas las promesas son en Jesucristo, sí, y son en él, amén. Entonces, hermano,
la palabra de Dios acá nos muestra a quiénes es que pertenecen las promesas de Dios. Si usted lee la carta de los Gálatas en el capítulo 3, usted ahí va a leer que el primero que recibió la promesa fue Abraham. Amén, hermanos. Él fue el primero que recibió una promesa. Pero dice que después esa promesa se cumplió en Jesús. Por eso nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Amén, hermanos. Somos descendientes de Abraham por la fe, por medio de Jesucristo. También la Biblia nos dice, hermano, que el Señor nos daría todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, con Él nos dio a su Hijo y con Él nos dio todas las cosas. Entonces, ¿a quiénes pertenecen las promesas de Dios? Fíjese, Jesucristo es la promesa de salvación que Dios le envió a su pueblo. Entonces, la promesa, hermano, son para nosotros, pero son por medio de Cristo. Amén, hermano. Porque a quien el Señor le dio el gobierno, el reinado, el que ha de juzgar todas las cosas de las personas, hermano, el juicio, dice la Biblia, que el Padre se le ha dado al Hijo. Cuando las personas estén en el juicio del gran trono blanco, los impíos, que son los que estarán siendo juzgados para ser lanzados en el infierno, el que ha de juzgar a las personas sin Cristo es el mismo Jesús. Amén, hermano. No las va a juzgar ni el Padre, no las va a juzgar ni el Espíritu Santo, las va a juzgar el Hijo, porque Él vino a morir a este mundo para dar salvación. Amén, hermano. Entonces, todo el juicio el Padre se lo ha dado al Hijo. ¿Quién es el que va, hermanos, a recibir a la novia en el arrebatamiento cuando el Señor levante a su iglesia y nos encontraremos en el aire? No es con el Padre, es con el Hijo. Amén, hermano. Es el Hijo el que recibirá a la novia, a la iglesia, cuando Él venga y seamos arrebatados, hermano. En el aire tendremos un encuentro con el Señor. Es con Jesús. O sea, es que la cosa es Jesús. Amén, hermano. Por eso es que no hay problema si usted le habla a las personas de Dios. No es, sí, yo creo en Dios. Pero usted le habla, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. No, dice, eso no está comprobado, dice. Eso nadie lo sabe. Yo no lo. Entonces empiezan a poner en duda la personalidad, la deidad de Cristo. Porque es por medio de Él es que nosotros recibimos salvación. Amén, hermano. Entonces todas las promesas le fueron entregadas al Hijo. Y como el Hijo es el mediador entre Dios y los hombres, esas promesas las podemos obtener nosotros a través del Hijo de Dios. Por eso dice acá, hermano, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, todas las promesas son sí y amén. Amén, hermano. O sea, todas las promesas de Dios son sí y amén. Dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, estaban hablando de que ellos estaban anunciando de Cristo, estaban entregándole la salvación, hermano, por medio de Cristo. Y le decía, no se trata de que digan sí o de que digan no. Es que la promesa de Dios es sí y es amén, le guste o no les guste. Y le estaba diciendo, y de esa promesa nosotros le estamos anunciando a ustedes por medio de nosotros, pero para la gloria de Dios. Entonces las promesas, hermano, son dadas para el pueblo de Dios. Entonces son preciosas promesas, son grandes promesas y son dadas para nosotros. En segundo lugar, en tercer lugar, es, hermanos, que las promesas de Dios debemos de hacerlas nuestras si son para nosotros. Y aquí está el problema. Son preciosas promesas, son grandes promesas, y esas promesas son para el pueblo de Dios por medio de Cristo.
Ahora, como son para el pueblo de Dios, tenemos que hacer nuestras las promesas de Dios. ¿Cuántos hacen suyas las promesas de Dios? ¿Y por qué se siente solo en la tribulación? Es que ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Sí, ahí está el detalle. Porque las promesas debemos de hacerlas nuestras. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y usted siente que todo lo han dejado. Y usted siente que el Señor no le escucha. Y usted siente y le dice: Señor, no te siento, ya tengo días que no te siento. ¿Algo está mal? No, nada está mal, todo está bien. Lo que pasa es que el Señor quiere que crezca su fe, porque no es por el sentir, sino que es por el creer. Usted no puede sentir al Señor. Usted pudiera y decir: mire, hermano, ya tengo 1 mes, 2 meses, 3 meses que no siento al Señor, y yo me siento caído. Ah, bueno, ese es su problema. Pero yo pensaría que lo que el Señor está haciendo es que usted crezca en su fe, y que aunque no lo sienta, crea que el Señor camina con usted. Amén, hermano. Que el Señor camina con nosotros. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, esas promesas, hermano, que son preciosas, que son grandes y que son para el pueblo, hay que hacerlas nuestras. Pero para hacer nuestras las promesas de Dios, primero tenemos que familiarizarnos realmente con esas promesas. Tenemos que familiarizarse. ¿Cómo usted se familiariza con alguien? ¿Cómo usted empieza, hermano, a conocer a alguien? Empieza acercándose. Empieza invitándole a un café. Empieza invitándole a una cena. Empieza invitándole a una carne asada. Empieza invitándole a una pesca. Aleluya. A una pesca milagrosa. A ir a ganar alma. No estoy hablando de ir a tirar la caña. Pero ¿cómo es que uno se gana, se familiariza con otras personas? Acercándose, conociéndolas. Y familiarizarse con las promesas de Dios es conociendo las promesas. Y hermanos, y como le digo, es ahí donde está el problema. Y es sorprendente, hermanos, en la Biblia hay aproximadamente 500, hay 3.500, como 3.573 y un poco menos. Están entre, ese es el límite máximo, y entre 2.500 y 3.573 promesas son las que la Biblia tiene para cada creyente. Son, hermanos, todas esas 3.000 promesas, póngale 3.500 promesas que están en la Biblia para todo el pueblo de Dios. Y a veces nosotros como cristianos no tenemos ni idea de esas promesas. No tenemos ni idea de esas promesas. Pero están ahí en la palabra de Dios. Y el problema, hermano, que mire, el detalle es que esas promesas de Dios son un tesoro para el creyente. Las promesas de Dios son la sustancia, hermanos, de la herencia de nuestra fe. O sea que las promesas impulsan nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué, hermano? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos fe, pero esa fe viene por el oír la palabra. Y lo que hay en la palabra son promesas para nuestra vida. O sea, la sustancia, la base que sostiene nuestra fe son las promesas. El tesoro de la fe del cristiano son las promesas. Y ese es el problema, hermano, que hay tantas promesas en la palabra de Dios y nosotros desconocemos esas promesas. Por eso es que cuando Lázaro muere y el Señor llega, el Señor le dice a Marta, que era la que tenía un poco de problema, le decía: mi hermano ha muerto, el que tú amas ha muerto. Y el Señor le dice: tranquila, Marta,
Él resucitará. Viene Marta, le dice: Señor, es cierto que va a resucitar, pero en la resurrección, Señor, le dice. Y el Señor le dice: no, esa es la resurrección. Va a resucitar ahora, le dijo el Señor. Y el Señor le dice, hermano, ahí es donde el Señor le dice: todo aquel que cree vivirá eternamente. El Señor le dice: ¿no sabes, Marta, que yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí vivirá eternamente. Esa es una promesa para nosotros. El que cree en el Señor vive eternamente. O sea, hermano, que no importa lo que la gente pueda decir de usted, no importa lo que el mundo pueda decir de usted, si usted es cristiano o si usted no es cristiano, y diga: y tú vienes a decirme a mí que eres cristiano, vienes a decirme a mí que vienes de la iglesia, porque hay quienes que, hermano, dictan nuestro futuro, dictan nuestra vida y nos condenan a una perdición. Pero no importa lo que el mundo pueda decir de nosotros, hay una promesa en la palabra que dice que el Señor es la resurrección y la vida, y todo aquel que en Él cree vivirá eternamente. Si yo creo en el Señor, viviré eternamente para la gloria de Dios. Amén, hermano. Es una promesa. Son promesas. Entonces, no dude de su salvación. No dude que usted es salvo por gracia. Ya somos salvos, hermano. El Señor puede venir ahora y yo estoy seguro que me voy con el Señor. No importa lo que usted opine. Amén, hermano. No importa lo que usted diga, es la seguridad que usted tiene de que usted ha creído. Y si usted ha creído, usted vivirá eternamente con el Señor. Y puede caminar confiadamente en el Señor. Y puede vivir confiadamente. Y puede dormir confiadamente. Hasta puede comer confiadamente. Que no importa lo que pueda pasar, si usted cree, usted vivirá eternamente para el Señor. Amén, hermano. Viviremos. Nosotros sufrimos de todo, hermano. Nosotros sufrimos de depresión. Fíjese que yo no creía en la depresión hasta que un día me dio. Pero yo no creía, yo decía, y yo siempre, es que uno, hermanos, a veces dice cosas que no tiene que decir. Yo decía: no puede ser, esos cristianos que tienen depresión están caídos. Y no, hermano, no se necesita estar caído para pasar en esos procesos de la vida. Pero muchos cristianos pasamos depresiones, pasamos, hermano, angustias, pasamos enfermedades, pasamos de todo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Confiar en las promesas de Dios. O sea, de que pase lo que pase, el Señor está con nosotros y somos del Señor. Entonces, hermano, usted debe de hacer suya las promesas de Dios. Entonces, las promesas son dadas al pueblo, pero el problema, hermano, es que no las hacemos nuestras. Por el que dirán, por el que piensa el otro. ¿Y qué va a decir si yo me aferro a eso? No importa lo que digan, haga suya la promesa de Dios y nada más. Hágala suya. Yo escuchaba esta semana a un pastor. Yo le doy gracias a Dios por mis hijos, de verdad. Le doy gracias a Dios por mis hijos. Porque él contaba que en una iglesia grande, hermano, él predicando, y como la iglesia era muy grande, quizá unas, le voy a decir mínimo 8,000 personas. Y él predicando y no se daba cuenta que sus hijos, a la hora de que él se subía a predicar, se iban al restaurante. Se iban al Dunkin' Donuts, allá andaban. Y ya tomaban el tiempo, y como habían transmisiones, cuando ya veían que el pastor iba terminando, llegaban al culto. Entonces el pastor miraba y por allá veía uno el tranquilo. Hasta que un servidor y uno del equipo de trabajo le se acercó, le dijo: pastor, mire, necesito decirle que sus hijos, cada vez que usted se sube a predicar, se van del culto. Allá se van a tomar, que ya los seguimos, le dijeron. Hasta guardaespaldas le habían puesto, a ver para dónde se iban. Allá se van a tomar café, le digo, y cuando usted va terminando, ellos vienen y entran.
¿Y qué vamos a hacer con ellos? El pastor le dijo, nada, le dijo. Ahí déjenlos. Yo lo que voy a hacer es que voy a orar por ellos. Yo no los puedo cambiar. El que lo va a cambiar es Dios. Y él siguió sirviendo y dice que él era duro, hermano. Lo vivió desde el púlpito. Duro para él, predicándole a la gente. Y sus 3 hijos por allá tomando café. Y era duro y él oraba y Señor, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Hoy están sirviendo en la iglesia. Hasta el fin se casaron y hermano, llegaron y encontraron su novia y se casaron. Y él dijo, ahora que se casen, se van a componer. Se casaron y no se compusieron, hermano. Y llegó el primer hijo. Él dijo, los hijos le cambian la vida a uno, van a cambiar. Vino el primer hijo y no se cambiaron. Y él decía, Señor, ¿y cuándo? Hasta por fin hubo un día que ellos, hermano, fueron transformados por el Señor. Pero él dice que creyó en la promesa que dice la palabra en el libro de los Hechos: cree en el Señor Jesucristo. Amén, hermano. La palabra es cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice, hermano? Y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa. Y el problema es que como el pastor veía a sus hijos, los veía que andaban, hermano, allá, él seguía creyendo. Cree en el Señor Jesucristo, decía, y serás salvo tú. Señor, yo hago mía esa promesa. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermano, con esas promesas? Usted pudiera ver a sus hijos por allá y usted dice, no, estos nunca se van a componer. En vez de creer que sí se van a componer, está pensando que no se van a componer. Y el problema que nosotros hacemos es que los traemos a la fuerza, hermano. Pero fíjese que no es la forma, porque Dios usa sus métodos para transformar la vida de las personas. ¿Acaso venimos a la fuerza nosotros? Nosotros no venimos a la fuerza a la iglesia, hermano. Alguien nos invitó y teníamos otros planes, pero era un día que el Señor tenía planeado para nosotros. Decidimos venir y ese día el Señor nos abrazó, nos tocó, hermano, y no pudimos resistirnos al llamamiento eficaz del Señor y le recibimos. Pero Dios tiene sus métodos. El problema es que cuando nosotros usamos métodos a nuestra manera, los ponemos más duros. Y ellos se van alejando. Entonces, ¿y qué es lo que uno piensa? Como le digo, uno piensa, esos nunca se van a componer. Hermano, son palabras que no deberían de salir de nuestra boca. Estos nunca se van a arreglar, hermano. Mire, no, yo pienso que este nunca, palo torcido jamás se endereza, dice. Y esos son dichos que venimos aprendiendo y que traemos de allá. Pero esas son palabras que no deben de estar en nosotros. Hoy somos hijos de Dios y debemos de creer en las promesas de Dios. Y que si hay alguien por el que usted está orando y todavía lo ve rebelde, usted debe de creer que un día cambiará, porque son promesas que Dios ha dejado establecidas en su palabra. Amén, hermano. Debemos de hacer nuestras las palabras de Dios, las promesas que Dios ha dejado ahí en la palabra, hacerlas nuestras. Por eso dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que aman, que le aman. Cosas que ojo nunca vio, y que oído nunca oyó, y que jamás subieron al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparados para nosotros. O sea, cosas que jamás nos hemos imaginado que puedan suceder, sucederán. Sucederán, hermano. Ayer fui a visitar a un hermano que acaba de nacer su bebé y estuvimos ahí orando, pero él es nuevo en la fe, hermano. Y había un anciano que lo habían desahuciado ya. Los hospitales dijeron, ya no lo traiga, él está esperando la muerte. La esposa de él lleva muchos años de ser cristiano, pero él es nuevo en la fe. Y acababa de entregarle su vida al Señor y llega la esposa del anciano, no, la hija era.
pero ella no quería nada con el Señor. Y llega y le va a decir al hermano, hermano, le dijo, mire, vengo a pedirle, por favor, vaya a orar por mi papá. Le dijo, está desahuciado, ya no hay esperanza. Y él dijo, ¿y por qué no le dijo a mi esposa? ¿Por qué me dijo a mí? Si él es nuevo en la fe. Y el que es nuevo en la fe dice, padre, ¿y cómo voy a orar? Para empezar no sabe ni orar. Amén, hermano. Y le dijo a la esposa, mira, le dijo, vayamos. Y fueron a la casa, hermano, y el anciano ahí ya envuelto en una sábana, solo esperando el día de la muerte, porque así le habían dicho. Y él llegó, hermano, y empezó a orar con la esposa. Y él le dijo, va, pero antes de que voy a orar por usted, le dijo, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree en el Señor? Primero le habló del Señor. Y el anciano le dijo, sí creo, le dijo. Ah, bueno, le dijo, entonces vamos a orar. Le dijo, habló con él y después empezó a orar, hermano. Nuevo en la fe. Y empezó a proclamar la palabra de Dios y después se fue. A los 8 días, hermano, iba otra vez la hija a decirle, hermano, le dijo, vaya a orar por mi papá otra vez. Le dijo, fíjese que cómo se ha puesto de bien. Y cuando fue el hermano otra vez, ya estaba en la hamaca el anciano ya. Su rostro le había cambiado. Y oró otra vez, hermano, por él. Y se fue. Y ese anciano quedó sano. Y una persona nueva en la fe que pensaba, y lo peor, ¿sabe qué era? Que le habían dicho que él no servía para nada. Eso es lo peor. Que a él le habían dicho, no, ¿sabe qué? No sirve ya para nada, le dijeron. Al hermano que fue a orar por el anciano, antes le habían dicho eso. Ahora Dios le estaba mostrando que podía hacer cosas que jamás habían subido a su corazón, que jamás se había, hermano, imaginado que por medio del Señor podía hacer proezas. Y esta persona recibió sanidad por medio de él. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesas para todos nosotros. No importa de dónde usted sea, no importa cómo usted sea, solo crea en el Señor. Si usted es hijo de Dios, las promesas son para usted. Abrácelas, créalas, apropiese de ellas y verá la gloria de Dios en su vida, hermano. Amén. No importa si ayer le entregó su vida al Señor, no importa, las promesas son suyas ya. Y yo le dije, hermano, ¿sabe por qué hizo eso el Señor? Le dije yo, porque quiere que usted crezca en la fe. Ahora su fe lo ha llevado a otro nivel. Y usted cree que, imagínense, sanar a una persona por medio de Dios, que obre un milagro. Hermanos, y cuando uno es líder, ¿sabe cuál es lo que lo impulsa, la gasolina que lo impulsa a uno a seguir adelante? ¿Sabe qué fue en mi experiencia como líder en una reunión? Es que cuando yo prediqué a una persona y hice el llamado en la célula, una persona levantó su mano y dijo, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Oh, hermano, cuando dijo eso, yo hasta lloré, hermano, y ahí le hicimos la oración. Nada nos impulsa más que eso, porque sabemos que no tenemos la capacidad en nuestra humanidad. Nos sentimos como Moisés, tartamudos, que no podemos y no sabemos, pero hay promesas que Dios nos usará poderosamente cuando disponemos nuestro corazón a su voluntad. Dios nos va a usar y eso nos impulsa a seguir creyendo en las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios tiene promesas para esta iglesia, Dios tiene promesas para tu familia, Dios tiene promesas para este ministerio y Dios las llevará. Hay que creer, hay que apropiarnos. Dios hará proezas por medio de nosotros. Amén, hermano. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Sabe? Hay familias que se han convertido al Señor porque el Señor empezó por un hijo, por un joven que empezó viniendo a la iglesia, hermano, y ese joven se propuso buscar al Señor. Y por medio de él toda la familia recibió el evangelio. O por medio de esta joven toda la familia recibió el evangelio. ¿Cuántos testimonios como estos tenemos en el pueblo de Dios? Muchos, hermanos. Que toda la familia vino porque Dios empezó a obrar en la vida de uno de los hijos de la familia. Y después hasta los padres, después hasta el abuelo.
Y si el bisabuelo estaba vivo, también todavía recibió al Señor ahí en el lecho, ya cuando estaba en las últimas, todavía, porque un joven estuvo dispuesto a entregarle su vida al Señor. Porque son promesas. Entonces, hermano, ¿cómo ve usted la situación de su familia? Es la que le dijeron a David. Le dijeron a David, cuando el Señor le dio la promesa, le dijo: de ti nacerá un Salvador, que será piadoso. Y le empezó a hablar de todo el perfil de lo que sería Cristo. Le dijeron a David. Y David dijo: Señor, pero mi casa no es así para contigo en este momento. Porque lo que David estaba viendo en su casa era un desorden, hermano. Desorden familiar. Tenía problemas. Sus hijos tenían problemas. Uno había violado a la hermana, a la media hermana. El hermano legítimo de la media hermana mató al otro. El otro quería quitarle el reinado al otro. Y era un problema, hermano. Entonces, cuando el Señor, Dios, el Padre, le da una promesa y le dijo: de ti nacerá un Salvador, el santo, será perfecto. Y cuando vio todos los que tenían, no eran ni uno perfecto, dijo: Señor, mi casa no es así para contigo. Pero era una promesa de lo que pasaría más adelante, y de la simiente de esa vino Cristo. O sea, hermano, que en el momento posiblemente usted no vea las cosas y usted dice: no veo por dónde, Señor. Y el Señor le dice: tranquilo, yo voy a obrar milagro. Y usted dice: ¿por dónde? No veo por dónde. Pero usted espere y siga siendo suya la promesa de Dios, que aunque en este momento no vea las cosas claras, Dios obrará. Porque Él es fiel a sus promesas, y todo lo que Él ha cumplido, lo que ha prometido, lo cumplirá en cada uno de nuestra vida. Porque las promesas son nuestras y hay que abrazarlas para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces, mire, eso es lo tercero. Y lo número 4, y yo termino acá, es que las promesas de Dios tienen alcances, hermanos, maravillosas. Y van más allá de nuestra expectativa. Y es lo que dice Primera de Timoteo, hermanos, en la primera carta de Timoteo. Mire lo que dice en el capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Mire lo que dice. Primera de Timoteo 4, 7 y 8 dice: desecha las fábulas profanas de viejas y de viejas, dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, ¿para qué dice, hermano? Va, que no dice para nada. Dice: para poco aprovecha el ejercicio corporal. Entonces hay que aprovechar eso poco, el ejercicio corporal. Amén, hermano. Entonces dice: porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente. ¿Y de la qué, hermano? Y de la vida venidera. Entonces, la palabra nos enseña los alcances de la promesa de Dios. Y dice que, hermano, las promesas de Dios, la promesa de Dios, pues tiene promesa, la piedad tiene promesa de esta vida presente y para la vida venidera. Entonces, hermano, la Biblia tiene alcances, y no solamente es para la vida espiritual, sino que también es para la vida práctica. Para la vida práctica. Y no solamente es para la vida del presente, y es para la vida del futuro, o no solamente es para el futuro, porque hay quienes que piensan: no, hermano, esas promesas son, y es cierto, son para el futuro, y es que el Señor nos llevará a la eternidad. Sí, pero también son para el presente. Amén, hermano, es lo que dice la Biblia.
son para la vida presente, pero son para la vida futura, en la eternidad. Nos promete una salvación, una vida plena en el futuro, una eternidad futura maravillosa en Dios, pero también nos promete una vida plena en el presente. O sea que usted debe de aferrarse a las promesas de Dios hoy. Amén, hermano. Es hoy. Hoy usted tiene que abrazar las promesas de Dios. Por eso dice ahí: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Y de la vida venidera. Entonces, hermanos, ¿sabe qué es lo que sucede con nosotros? Que nosotros, hermano, no hemos, y yo voy a terminar acá, no hemos hecho por indagar, por, hermano, buscar, por esforzarnos para poder explorar la esencia de lo que es la vida cristiana. O sea, no indagamos, hermano, qué en realidad es la vida cristiana. Y por eso es que nos volvemos o muy religiosos o muy liberales. Porque no, hermano, indagamos, no exploramos lo que es en verdad el evangelio. Y como no exploramos y no indagamos en lo que la Biblia nos habla con respecto al evangelio, vivimos un evangelio común, vivimos un evangelio corriente, vivimos un evangelio, hermano, normal. Y creemos que, mire, y creemos que el evangelio es, hermano, algo como la vida normal o algo que pertenece a la vida cotidiana que llevamos en esta tierra. Por eso es, a ver si me entiende, por eso es que usted viene al culto y se convierte en una rutina. Usted sabe que el domingo tiene que ir a la iglesia. Usted sabe y viene y dice: es parte de mi vida. Es como que usted vaya. ¿Cuántos saben que tiene que ir a trabajar mañana? No le están preguntando si quiere o no quiere, usted tiene que ir. Los biles no perdonan. Y usted, aunque no quiera, usted se levanta y se va. Es parte de la vida, el trabajo. ¿Cuántos van a saber que tienen que pasar al Dunkin' Donuts por el café antes que por el desayuno? Su desayuno es el café. Y usted ya el café lo tiene como parte de su rutina, de su vida. La alimentación, como buen centroamericano, 3 tiempos: desayuno, almuerzo y cena. Y todavía repuesto a las 10 de la noche. Y si va a ayunar a las 11:58, está comiendo antes para vencer el ayuno del otro día. Pero usted sabe que es parte de la vida. Y el cristianismo, el evangelio, lo hemos hecho parte de esa vida rutinaria. Tengo que ir a la iglesia porque es parte de la vida. Y la vida cristiana se convierte en un cristianismo común, en un cristianismo corriente. Y vemos el evangelio: oh, ahí hay otra iglesia, oh, ahí hay otra misión, oh, ahí hay otro concilio, oh, ahí hay otro auditorio, oh, qué bueno. Y es parte de que en cada ciudad debe de haber una iglesia, debe de haber, hermano, un predicador. Y lo vemos: oh, sí, es parte de la vida. Ya, no nos impresiona, es normal, es común, es como todas las cosas. Ver una iglesia es como que usted vea un Coles por allá, un BJ's, una marca. Así es una iglesia, es algo común. Y se ha vuelto algo normal. Y los que están adentro
ven las cosas igual como que usted fuera a buscar el arroz, el frijol, va a buscar el azúcar, va a buscar la Coca-Cola, que no puede hacer falta. Cuidado, es mala la Coca-Cola. Y usted va buscando y va echando a la carreta lo que le gusta. Y venimos a la iglesia y digo, esto me gusta, lo echo a mi carro, lo agarro para mi vida. Esto no me gusta, esto no quiero. Y se vuelve algo común. Pero la iglesia, la vida cristiana no es algo común. No se trata de lo que te gusta o lo que no te gusta. No se trata de lo que quieres o lo que no quieres. La vida cristiana va más allá, trasciende a lo sobrenatural. Es la vida de Dios. Es el carácter de Cristo en nosotros. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso al venir a este lugar venimos a abrazar las promesas de Dios para nuestra vida. No es una market. No se trata de lo que quiero, de lo que no quiero, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Se trata de morir. Se trata de llevar la cruz. Se trata de negarnos a nosotros mismos. Y si la promesa nos llama a ser íntegros, tenemos que hacerlo, aunque duela. Si tenemos que renunciar, tenemos que hacerlo, aunque duela, por amor a Cristo. Porque el evangelio trasciende, porque el evangelio es la vida de Dios en un lugar como este. Aquí hay gente de Dios, aquí hay un pueblo de Dios, aquí hay una nación que no es contada entre las otras naciones. Es el pueblo que Cristo compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Son las promesas de Dios que trascienden más allá de lo normal en la vida presente y en la vida futura. ¿Cómo será la vida en el futuro, hermanos? ¿Cómo se... Mi hijo, el pequeño principalmente, me hace tantas preguntas, papá, ¿y cómo va a ser la vida allá? Me dice, ¿será que vamos a poder transportarnos y usar automóviles? Yo le digo, sí, no van a haber carros. Y preguntas como esas. ¿Cómo va a ser allá la vida? Pues esa promesa de la vida allá, extraordinaria, es la promesa para vivir la vida extraordinaria en la tierra. Somos diferentes. No somos contados con el mundo. Nuestro rey no es cualquier come tortillas de esta tierra. Nuestro rey es Dios. Nuestro salvador es Dios. A él le pertenecemos. Somos sus hijos. Amén, hermano, dele fuerte ese aplauso. Él es nuestro rey, él es nuestro salvador. Somos diferentes, pertenecemos al Señor. Entonces, hermano, esas promesas trascienden en el futuro, pero también en el presente. Viva esa vida extraordinaria. Aprenda a vivir acá en la tierra para vivir en la eternidad. No agarre lo que quiera, lo que le guste, lo que no le gusta. No, agarre la palabra de Dios para su vida. No diga, le está dando duro el pastor. Yo no le estoy dando duro a nadie, hermano. Tenemos que quitarnos esa idea de que el predicador viene y dijo a alguien, por mí lo dijo. ¿Usted cree que el predicador va a preparar un sermón por una persona cuando hay 50 necesitando una palabra? Eso es una locura. Y no se dice por usted, pero sí para usted. Amén, hermano. No se dice por nosotros, pero es para nosotros, porque Dios nos habla a todos. Y hay que, hermano, vaya y usted diga, voy a ir a recibir palabra de Dios. Y aunque sangre la palabra, cuando entre nos hiere, es porque está sacando algo malo de nosotros. Pero cuando sale, saca lo malo y empieza a restaurar nuestra vida. Empieza a obrar en nuestro interior, porque son las promesas de Dios para nuestra vida. Esta es la palabra y las promesas de Dios. Y cómo nos muestra y cómo nos beneficia la palabra con respecto a las promesas de Dios, que son preciosas, pero que son grandísimas, porque son para grandes pecadores. Usted tiene las promesas de Dios. Habrán coronas en el cielo, hermano, que vamos a recibir.
Oiga, son promesas grandísimas. Y ese chapincito allá en Guatemala, allá en el cielo, claro. Nada de que ciudadanía de Estados Unidos, no, no, no. Y que si me la dan no me enojo, gloria a Dios. Pero en el cielo, hermano, promesas grandísimas para personas ordinarias como nosotros. Y que son entregadas a nosotros por medio de Cristo, y que debemos de apropiarnos de esas promesas y los alcances de esas promesas, que trascienden más allá de lo ordinario, son extraordinarias porque provienen de un Dios extraordinario. Vamos a orar.